Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quería compartir con ustedes un tema que me pareció muy interesante, un tema que como médico, como pediatra, pero como médico en general, siempre me llamó la atención. Es algo conocido por muchos médicos, pero en lo particular, lo que es personal, no tenía claras explicaciones de por qué sucedía lo que sucedía, qué es lo que presento en el título. ¿Por qué las neumonias tardan en resolverse radiográficamente? ¿Qué es esto? Los médicos conocemos que el paciente que tiene una neumonía, o sea, un proceso infeccioso pulmonar, tiene manifestaciones clínicas compatibles con un cuadro clínico de neumonía y también radiográficamente. De hecho, el diagnóstico de neumonía lo hacemos con la radiografía. Lo interesante es que el paciente incluso cura de su enfermedad, pero las manifestaciones radiológicas de esa enfermedad persisten durante mucho tiempo. Un poco quería indagar hoy sobre este fenómeno que el colega Tony Breu, que lo pueden encontrar ahí en Twitter, me hizo gatillar la curiosidad por ir a investigar un poquito más cómo se da este fenómeno. Él se preguntó eso, ¿por qué lleva semanas, porque sabemos que lleva semanas, la evidencia radiográfica de mejoría de una neumonía? O sea que lo que le decía antes, el paciente mejora, pero su radiografía sigue siendo anormal por semanas. Lo primero que tenemos que saber cuando uno lee este fenómeno es que sea un fenómeno de hepatización pulmonar, o sea, macroscópicamente y patológicamente, cuando uno ve el pulmón, si uno viera el pulmón in vivo, lo vería bastante parecido a el hígado, por eso se le dice hepatización. Y uno de los responsables, además de las bacterias y el proceso infeccioso, son los neutrófilos, una de las células importantes en lo que es la primera reacción antibacteriana del pulmón. Así que ahí lo que vemos es la congestión pulmonar y luego lleva a una hepatización roja que después evoluciona. El asunto es, ¿cómo evoluciona esta hepatización? ¿Es siempre igual el contenido de lo que vemos? Porque valga aclarar que radiográficamente uno puede ver opacidades, o sea, el contraste entre aire y zonas opacas que no dejan atravesar los rayos X, se manifiesta como algo opaco, que en medicina es lo que vemos blanco. Lo primero interesante es que cuando uno empieza a leer este tema, ve que en realidad, más allá de que nosotros hagamos cursos de antibióticos prolongados, y cuando digo prolongados son 7, 10, 15, 21 días, etcétera, en realidad las bacterias, que es lo que nosotros atacamos con los antibióticos, desaparecen del pulmón durante un muy breve tiempo, seguramente mucho, mucho menos de lo que por lo menos yo entendía. Fíjense, algunos estudios de hace casi 50 años, un poco más de 50 años, encontraban, como este, que ven y analizó el esputo, digamos, las secreciones expectoradas de los pacientes, durante cuánto tiempo se aislaban las bacterias de ese esputo, y aunque varía un poco el germen, la mayoría de los gérmenes, o los más frecuentes que ocasionan neumonias, como el neumococo y otros estreptococos, en 2 días ya desaparecen. Prácticamente que uno no identifica bacterias en las secreciones respiratorias de los pacientes con neumonía. Lo otro es la mejoría clínica. En realidad, más allá de que nosotros mandemos o indiquemos 7, 10, 15 días o número variable según si haya complicaciones de la neumonía o no, en realidad la mejoría clínica la vemos muy rápidamente. ¿Cuánto? Bueno, hay estudios que encontraron, sobre todo este estudio de Llama, que tiene también 25 años, encuentran que en 2 días ya los pacientes están mucho mejor, no tienen manifestaciones de inflamación sistémica como puede ser, o de insuficiencia respiratoria como puede ser la frecuencia cardíaca en más aumentada y también la polipnea, o sea, el aumento de la frecuencia respiratoria. Quiere decir que en 48 horas los pacientes con neumonias que son bacterianas mejoran rápidamente. ¿Qué pasa en niños? Yo soy pediatra y es importante saber qué pasa con los niños. Los niños también mejoran rápidamente. Y el patrón puede variar con la edad de los adultos y también de los niños, pero también las manifestaciones radiológicas tardan en resolverse. Eso también lo conocemos los pediatras. El asunto es, ahora vamos a ver qué es lo que vemos blanco durante semanas. Hay estudios en niños que también tienen como 50 años, de los cuales yo no había leído nunca. Y por ejemplo, fíjense cómo se le decían a las radiografías antes, rentegenografía, o sea, era hasta otro el término que usamos de radiografía,
por tipo de rayos y un poco de historia de la medicina de Röntgen, que era uno de los colegas que descubrió y investigó mucho, sobre todo lo que es vinculado a los rayos X para estudios médicos. Y en realidad lo que encontraron estos colegas en los años, fines de los años 70, en una buena revista como es Pediatrics, encontró que estudiando hasta 70 niños y haciéndole seguimiento al alta de las neumonías bacterianas, veían que en realidad pedirle una placa, una radiografía de tórax al mes, lo más seguro es que encontraran que la mayoría de los pacientes todavía no habían resuelto, o un gran porcentaje. Me corrijo. De esos 70 pacientes que hicieron follow-up, o sea, seguimiento, a las 4 semanas se habían resuelto la mayoría, pero todavía había muchos pacientes que todavía tenían alteraciones radiográficas. ¿Sí? Eso también otros estudios ya de adultos, neumonias ocasionadas por neumococo, por estreptococo neumonía, encontraron que algunas consolidaciones parenquimatosas tardan hasta 10 semanas. Por lo menos 6 semanas, lo mínimo que uno encuentra. Fíjense que a la semana 6 tenía una radiografía normal del 60%. O sea que para que encontremos que todos estaban resueltos y que la radiografía era normal o comparable a la radiografía previa del episodio infeccioso, el 100% recién los detectamos a la semana 18. ¿Sí? El asunto también es saber qué etiologías. Sabemos, y este también es un estudio de casi 40 años, que encuentra las distintas etiologías bacterianas y cómo algunas tardan en resolverse más que otras. Por ejemplo, las enfermedades ocasionadas por legionela, las neumonias legionelosis o la legionelosis, tardan mucho más semanas. Fíjense que hasta para que aparezcan normales, pueden pasar 12, 16, para que aparezcan normales la mayoría de las radiografías. Lo mismo para micoplasma, que dura un poco menos, y neumococo. Esto un poquito lo habíamos visto, hay diferencias de edad. En realidad, cuanto mayor edad, esto es en adultos, pero cuanto mayor edad puede tardar un poco más de resolverse. Ni que hablar si hay otras enfermedades, consumo de alcohol o enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Ahora, ¿por qué siguen? Es que está lleno de neutrófilos. Ya vimos que las bacterias rápidamente uno con los antibióticos las elimina. Y después estaba la primera reacción inflamatoria que era neutrofílica. Ahora viene la segunda parte luego de la patrización, hasta la resolución. Y el fenómeno es muy interesante porque los encargados son las células, los macrófagos, que son otro tipo de células inflamatorias que se encargan de la recuperación del tejido dañado. Este es un estudio muy interesante también que tiene unos pocos años, pero que analiza todo el fenómeno que generan los macrófagos llamado eferocitosis. O sea, es el cambio microscópico de los macrófagos que se transforman en esferocitos. Y eso por el aspecto microscópico de las células que mueren y que quedan ahí generando cicatriz en el pulmón dañado. O sea que primero se van los neutrófilos, vienen los macrófagos y se le dice que hay un fenómeno de ferocitosis y que quedan los macrófagos ahí reparando la zona, pero también los macrófagos van, por decirlo de alguna manera, muriendo por un fenómeno de apoptosis, que es un tipo de muerte celular muy interesante, programada, o sea que no hay bacterias que hacen que estas células se eliminen o que cambien, sino que son procesos, muchos de ellos microscópicos, bioquímicos, etcétera, que tampoco comprendemos del todo. Pero bueno, esa eferocitosis, esa apoptosis de los macrófagos puede tardar semanas. Fíjense que durante semanas, y además puede variar entre pacientes que tuvieron una neumonía y que son asmáticos o que tienen enfermedad pulmonar, o ni que hablar si son fibroquísticos, por ejemplo. Rápidamente, y era la idea del video de hoy y de este fenómeno, o sea, primero bacterias un par de días, enseguida neutrófilos acompañantes con la actuación de los antibióticos, rápidamente eliminamos las bacterias. Ahora, pensemos qué implicancias clínicas tiene eso. Las implicancias quiere decir que un paciente pudo haber sido curado y no tener síntomas rápidamente, quizás la primera semana la mayoría de los que respondieron bien a los antibióticos y al tratamiento de soporte ya están de alta, y sin embargo la radiografía sigue alterada. Quiere decir que si cursan un nuevo, y sobre todo niños, cursan un nuevo episodio infeccioso, podemos encontrarnos radiográficamente alteraciones que no sean por la enfermedad de la nueva consulta. O sea que, primeros días, bacterias, neutrófilos, y las semanas siguientes, macrófagos y por un fenómeno de ferocitosis y mediado por apoptosis. Sabemos que algunas enfermedades como
el asma como la fibrosis quística pueden prolongar y alterar este proceso y enlentecerlo. Y siempre recordar que en niños, la poca evidencia que hay, que encontré y que estuve hurgando, gracias al gatillo que me dio Tony Breu, el proceso en niños dura al menos, el proceso completo, al menos 6 semanas. O sea que las radiografías de control habría que pensarlas por lo menos a las 6 semanas. La pregunta es, ¿siguen las radiografías de seguimiento si no hay síntomas? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿sirven las radiografías de seguimiento cuando tiene un nuevo cuadro infeccioso? Y hay una importancia de contar con toda la evidencia radiográfica previa y saber que si hay un lóbulo que estaba afectado neumónico, podemos ver alterada la nueva placa, la nueva radiografía, y no ser por el nuevo proceso infeccioso, si es lo que tiene nuestro paciente. En futuras clases cortas como esta que propuse hoy, y seguramente se han quedado pensando, voy a indagar a ver, ¿es necesario tratar 3 semanas una neumonía? ¿2 semanas una neumonía? ¿Una semana siquiera? ¿10 días? ¿7? ¿3? Ese va a ser un tema de una próxima clase abierta. Muchas gracias por la atención de hoy. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar. Nos vemos.